con poder. Amén. Gloria a Dios. ¿Está listo? Vamos a poner un video. Como estamos en el Día de los Padres, vamos a colocar ahí un videito relativo al Día de los Padres para ver qué pasa cuando se queda el padre con los niños solos. Dele, varón. Listo. Mire, yo le voy a decir que dejar a un niño solo con sus padres, eso significa desarrollar su creatividad. Los niños con la madre están muy sujetos, muy amarrados, los persiguen, siempre los vigilan. Con los padres ellos son simplemente ellos. Están tranquilos, hacen su vida tal y como quieren. Dígame a mí que los niños estuvieron el día entero el viernes conmigo y el sábado también. Y la pasamos de maravilla. Chelly no la pasó tan bien cuando llegó, pero la pasamos bien. Y nada, por ese video ahí no refleja gran realidad, porque ¿quién estaba filmando el video mientras ellos estaban haciendo eso? Era la esposa, entonces... un hermanito, pero vamos a pensar que era la mamá que estaba ahí vigilando también. Bien, hoy celebramos el Día del Padre, pero ¿por qué tenemos esa celebración? ¿De dónde surge? El Día del Padre surgió el 19 de junio en el 1909. Fue la señora Sonora Smart Dodd quien quiso hacer un homenaje a su padre, el cual había sido un veterano de guerra y su esposa falleció al nacimiento de su sexto hijo. Entonces ese señor se hizo totalmente responsable, asumió todo el rol y pudo durante todo ese periodo, durante todo el tiempo, criar a su familia y hacer todas las cosas de manera ejemplar. Ese señor se llamaba Henry Jackson Smart. La fecha de nacimiento del señor fue el 19 de junio. Por tal razón, la señora Sonora, su hija, decidió que iba a hacer esa celebración cada 19 de junio. Fue en el 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge estableció un Día Nacional del Padre en Estados Unidos. Más adelante, en el 1966, otro presidente lo declaró como el tercer domingo de cada año el Día Oficial del Padre. Eso es en Estados Unidos y así se celebra en muchos otros países. En República Dominicana no se celebra en junio, pero se celebraba antes de junio. Sin embargo, decidieron cambiar la fecha porque era muy cerca del Día de las Madres. Entonces ya no iba a estar ni la corbatica ni el pañuelito, así que decidieron ponerlo para julio. ¿Cómo es? Que casi de todo modo a veces... Entonces, lo que pasa es que con las madres son tan especiales, son tan diferentes, nosotros nos debemos tanto a ellas,
Entonces los padres muchas veces somos nosotros mismos que aportamos el dinero y preferimos mejor que no se hagan ese tipo de inversiones de envergadura en la casa. Pero sería bueno que lo movieran para diciembre, porque ahí más o menos hay un momento. Dígame usted. Hay un equilibrio en San Pedro de Macorís. ¿Sí? Yo soy adventista el séptimo día. Sí. Pero tengo un gran amigo que este muchacho conmigo y él tuvo un niño y es de que ese niño es loco con él. Tiene que hablar africano e inglés. Entonces, Ah, bueno. Ese chima que está ahí. Bien, hermanos. Entonces, lo importante de esto no es cuál es la fecha ni nada de eso, sino nosotros entender y nosotros darle el real valor y la real importancia a esto. Los padres, por lo regular, el varón, está fuera de la casa, porque si alguien tiene que quedarse con los niños en las situaciones normales, es la madre y el padre sale a trabajar. Entonces la madre quien está todo el tiempo ahí inculcándoles, educándolos, enseñándoles, y el padre por lo regular llega ya tarde, cansado, y aún así los niños tienen energía para venir a jugar con el papá, y el papá tiene que sacar parte de su tiempo, a pesar de que esté cansado, para atenderlo. Las madres se cansan también en la casa, no que están de vacaciones, pero es un esfuerzo un poco diferente. Y yo creo que nosotros cada uno debemos interiorizar un poco esto y ver cómo nosotros estamos valorando el esfuerzo que hace nuestro padre de levantarse todos los días tempranito para ir a hacer el oficio y más adelante venir a nuestros hogares y darnos un poco de amor y de cariño. Entonces en este momento yo voy a mencionar algunas cosas, va a ser muy breve todo lo que voy a hablar, algunas cosas de lo que la palabra, lo que la Biblia dice, algunos consejos, recomendaciones y mandamientos que la Biblia dice que las esposas, así como los hijos, deben cumplir o tener hacia su esposo o padre. Proverbios 31, 11 y 12 dice: en ella confía el corazón de su marido, ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Ahí está hablando sobre la mujer virtuosa y dice que en ella su esposo confía. Es decir, ¿quién debe ser la persona de confianza del marido? Debe ser su esposa. Entonces el esposo, el padre, no debe tener temor de hablarle, de abrir su corazón, de comentarle sus confidencias a ella, con temor a que ella hable de sus asuntos con otra persona, con una tercera persona. Y eso no debe pasar. Entonces, además de eso, cuando hay una situación, a veces los hombres somos muy hombres y muy fuertes, privamos en fuertes, Luis, ¿verdad? Y encerrados y callados y eso, pero la persona correcta, la persona ideal para nosotros hablar nuestros asuntos es nuestra esposa. Pero el consejo aquí es para la esposa, que tiene que estar abierta para escuchar. Si él va y le comenta algo, tú tienes que ser receptiva, los oídos abiertos, los oídos y no la boca en ese momento. Dejarlo hablar, dejarlo que se exprese. Efesios 5:33 dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Los hombres de hoy decimos: en mi casa la última palabra la tengo yo. ¿Y cuál es esa, Eusebio? Sí, mi amor. Sí, mi amor, lo que tú dices. Entonces, en ese sentido, en ese ámbito, eso no es tan así, porque los hombres también somos una figura, o somos la figura de autoridad de la casa, y la mujer debe respetar eso y tomar en cuenta cuando el esposo da una orden, cuando el esposo toma una decisión, cuando el esposo sobre todo con los niños, le prohíbe algo o le permite o no hacer algo, la esposa debe someterse a eso, debe conversar con él y debe respetar ese tipo de situaciones. La mujer debe estar sujeta a su marido. Dice Colosenses 3:18: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. O sea, si ese señor dice, si el esposo dice, nos vamos a tirar por el de rico, la mujer debe hacerlo, porque está sujeta. No, dice como conviene en el Señor. Es decir, hay situaciones de la vida, hay condiciones de la vida, aunque por más sujeta que esté, va a tener que soltar.
o va a tener que hacer un stop, va a tener que hacer una parada. Pero fuera de todo esto, la mujer debe estar sujeta al esposo, comunicarle sus decisiones, ponerse de acuerdo en las decisiones que vayan a tomar, ponerse de acuerdo en las inversiones que vayan a hacer o en las no inversiones que vayan a hacer. Hasta en la comida, señores, a veces pasa. A veces el esposo quiere una cosa y ella quiere otra cosa y terminan haciendo lo de la esposa. Entonces muchas veces es importante que la mujer tome en cuenta que la palabra le dice que las mujeres deben estar sujetas. Efesios 6, 1 al 2 dice, esto para los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Siempre decimos, único mandamiento con promesa, así como lo dice la Biblia. Los hijos debemos ser obedientes. Y no habla de hijos menores de 18, no habla de hijos de menores de 14, dice hijos. O sea que nuestro padre, que ya tiene 60, que tiene 80, que tiene 40, que tenga la edad que tenga, nosotros tenemos el deber y tenemos la obligación de obedecer a nuestros padres. Tenemos que ser muy entendidos en esto, porque es un mandamiento que la Biblia nos está dando. Muchas veces nosotros tendemos a menospreciar la palabra de nuestros padres, sea por el motivo que sea. Muchas veces es que nuestro padre es alcohólico, padece alguna enfermedad o algo así, y nosotros, o no nos crió, entonces nosotros tiramos por el piso y no prestamos atención a lo que nuestro padre nos dijo. Pero la palabra no especifica ahí si tu padre es bueno, si tu padre te crió, si tu padre te da lo que tú necesitas. No, dice a tu padre, y dice que nosotros debemos estar obedientes totalmente a ellos. Dice más adelante, honra a tu padre y a tu madre, tal como hablaba el Día de las Madres. Honrarlo significa respetarlo, significa quererlo, significa atenderlo, significa darle cariño, significa regalarle algo, significa darle una expresión de amor en algún momento, significa sacarle del bolsillo algo y satisfacer alguna necesidad de nuestro padre. Honrarlo no solo es decir una palabra bonita en esta fecha o cuando fallezca, tú dedicarle unas palabras, hacerle una lápida con un texto hermoso. Honrarlo es tú llevarte de la guía que te da, tú comportarte bien, enorgullecer a tu padre, hacerle que se sienta orgulloso de haberte traído a la tierra y no todo lo contrario. Honrar a nuestros padres, eso es lo que significa. Ahora me dirijo a los padres que están aquí muy elegantones. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La primera regla que hay ahí, instruir a nuestros hijos. E instruirlo no es solo leerle la palabra, sino traerlo a la iglesia. Enseñarle conducta, enseñarle disciplina, enseñarle buen comportamiento, enseñarle las cosas que dice la Biblia sobre la honradez, sobre la honestidad, sobre el buen comportamiento, sobre amar a Dios, sobre querer a Dios. Eso es nuestro papel, nuestro deber, nuestra obligación, instruir a los niños. Hebreos 12:7 y 8 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La Biblia está diciendo ahí muy claro que es una irresponsabilidad de un padre no disciplinar a su hijo. Eso es así muy tajante. Anoten si quieren esa cita, Hebreos 12:7 y 8. Ya no nos dice que lo hagamos ni nada, sino nos está diciendo una irresponsabilidad del padre no disciplinar a su hijo. Y disciplinarlo es enseñarle las buenas costumbres, enseñarle que el hijo no hace lo que le da la gana, enseñarle que el hijo no solamente tiene a su mamá para corregirlo, sino él también está ahí. Y disciplinarlo no es sacarse la correa y darle cada vez, sino hablar, conversar con él también, hacerlo razonar sobre alguna conducta, sobre algún comportamiento. Deuteronomio 6, versículos 6-7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí habla de repetir la palabra de Dios a nuestros hijos. Debe haber un momento en el cual nosotros podamos conversar sobre las cosas que están en la Biblia con nuestros hijos. Ya que en la iglesia lo escuchan, probablemente en el colegio, si es un colegio cristiano, también lo escuchan. En la música, en los videos que ustedes les permitan ver, también lo ven. Pero nosotros también tenemos nuestro papel de instruirlo, de hablar con ellos, que sea de nuestra boca. De hecho, muchas cosas que hoy tenemos en la Biblia vino por cosas que se hablaban de boca en boca, porque los israelitas hablaban de generación en generación a sus hijos. Entonces, ese mensaje, esa palabra dicha por su padre, tiene mucho peso y mucho valor. Primera Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Quién es la cabeza del hogar, según lo que dice la Biblia? El Padre, el Señor. Entonces dice que nosotros debemos proveer para los nuestros. Es nuestra responsabilidad. Si bien hoy estamos en una sociedad diferente, donde las mujeres también salen a buscar el moro para la calle y a veces trabajan más arduamente, más horas, y también traen más ingresos a la casa, según lo que dice este versículo, 1 Timoteo 5:8, es deber del hombre, es responsabilidad del hombre proveer para la casa. Así que si usted necesita más provisión, entonces pídale a Dios que le consiga un mejor empleo, o que le aumente en donde está, o esfuércese más. Si usted es el responsable de la casa y es su esposa que está trabajando, si ustedes quedaron de acuerdo, entonces si usted está en la casa, esfuércese mucho en la casa, porque el papel suyo, la responsabilidad suya, la está haciendo la señora. Y lo que la Biblia dice es que el hombre es el responsable de proveer su casa. Si a veces nosotros decimos, porque los míos van para la casa y los de ella son de ella. Bueno, yo no sé, pero la Biblia dice que el del hombre es la responsabilidad. Ya lo que ella hace es una ayuda. Entonces veámoslo de esa manera. Lucas 11 al 13 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Aquí lo que habla es de cómo nosotros somos complacientes con nuestros hijos, y debemos serlo, darle un gusto de vez en cuando, hacerle sentir a ellos ese cariño, que son queridos, que su padre está pendiente de sus necesidades. Y así como lo dice ahí, que nosotros, si nuestro hijo nos pide pan o tiene alguna necesidad, nosotros somos responsables y aún así hacemos lo necesario para suplir las necesidades de nuestros hijos. 2 Corintios 12:12. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. En mi pueblo había un señor que tenía muchos hijos, y le decían que por qué él seguía teniendo hijos. Entonces él decía que esa era su inversión para el futuro, para cuando ellos trabajaran, entonces ellos suplirle a él. Sin embargo, aquí la Biblia es muy explícita y dice que pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Nosotros lo traímos al mundo, nosotros fuimos quienes los pusimos aquí en esta tierra, y es nuestro deber como padres, nuestra responsabilidad, garantizarle su vida, garantizarle su futuro, garantizarle su seguridad, garantizarle su salud. Después que ya ellos están grandes, ¿qué van a hacer esos hijos? Se van a casar y no van a estar pendientes necesariamente a sus padres, van a estar pendientes a su vida, a su hogar y más adelante a sus hijos. Por consiguiente, nosotros como padres no podemos estar pendientes ni pensando que nuestros hijos van a estar cargando siempre con nosotros. Sí nos dice, como leí hace un momento, que los hijos deben honrar a sus padres y ayudarlos y todo, pero no es su principal responsabilidad, es suplirle a su hijo y a su casa.
Siguiente, 1 Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso se lo decía Pablo a Timoteo cuando hablaba de los requisitos de los diáconos y las personas que iban a estar al frente de la congregación. Y le pedía que gobierne bien su casa, es decir, el hombre que quiere estar en el medio, que quiere estar adelante, tiene primero que estar adelante en su casa. Y hacerlo bien. Claro. Si usted quiere responsabilidad, lo mismo que pasa con el liderazgo en las empresas. Si usted quiere crecer, usted tiene que ir liderando pequeños grupos primero, antes de que le pongan grandes responsabilidades. Así mismo es en la casa. Nosotros somos llamados a tener el control de nuestro hogar. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ese sí está bonito. Además de amarla, especifica que no seamos ásperos, que nosotros somos muy toscos a veces, muy secos, muy duros. A veces Chely me dice, ¿qué es lo que tú tienes? Ay, mi amor. Porque a veces estoy con ese truño y esa cosa. Y realmente en ocasiones yo me quedo preguntando, ¿y qué es, verdad? No tengo nada. Pero a ella le preocupa y lo ve. Incluso anoche me dijo, ¿qué es lo que tú tienes? Porque no tengo nada. Y dice, yo te conozco, si tienes algo. Pero realmente yo no tenía nada. Entonces, es un deber, una responsabilidad a nosotros, no ser ásperos, ser ligeros, ser de palabras suaves, amorosos, darle un beso, aunque sea, si usted no es de mucha palabra, aunque sea, darle un beso. O exprese de otras maneras su cariño, no voy a dar mucho detalle. Expréselo de alguna otra forma, dale una mordida si usted quiere, pero no deje de hacerlo. ¿Cómo? Ah, bueno. 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Importantísimo ese punto. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, aquí está hablando ya para los hijos, para que no se desalienten. A veces nosotros somos los que provocamos el comportamiento errático de nuestros hijos, y muchas veces ellos son el reflejo de nosotros. Y les puedo decir, Omar Elías, a cada momento yo intento corregirle algo, y después al ratico él me lo está corrigiendo a mí, o me dice, papi, ya dejé el celular, es hora de dormir. Ese es un ejemplo. Papi, en la mesa uno no se sienta a comer con el celular. Entonces, nosotros muchas veces detonamos o desatamos el comportamiento de nuestros hijos. Gracias a Dios que esos ejemplos son buenos. Son cosas positivas que nosotros estamos intentando enseñarles y ellos la están captando, pero asimismo captan las cosas que no son positivas. Y nosotros tenemos que tener eso en cuenta como padres. Ya estoy casi concluyendo y les voy a decir algunos ejemplos. Noé, un padre ejemplar. ¿Por qué? Porque él salvó a sus hijos. La Biblia dice que en los tiempos de Noé se daba todo tipo de situaciones. Sin embargo, Noé parece que tenía a su familia encerrada en algún lugar, pienso yo, de manera que sus hijos no se pervirtieran con el nivel de perversión que les rodeaba, hasta el punto que él consiguió que sus hijos se salvaran de todo lo que iba a pasar en la tierra. ¿Usted cree que si Noé no hubiese sido ejemplar, si él no hubiese inculcado eso, sus hijos no pudieron haberse perdido? Tal vez se iba solamente él y su esposa en el arca y sus hijos se quedaban. Sin embargo, él hizo el papel correcto y por eso consiguió salvar la vida de sus hijos. Abraham enseñó a su hijo a temer a Dios. Y como narra en la palabra, decía que Isaac sabía que Abraham iba a ofrecer sacrificio. Y cuando estaban de camino, él le decía, pero papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Significa que Isaac sabía que había que hacer sacrificio, sabía que había un Dios, sabía que había que honrar a Dios. Entonces para él no fue sorpresa. Eso significa que Abraham se tomó su tiempo de inculcarle a su hijo las cosas de Dios. Él tomó su tiempo para enseñarle a buscar a Dios y a temer a Dios. Job era otro padre ejemplar.
pedía a Dios constantemente por sus hijos. La Biblia dice que Job cada año ofrecía sacrificio por él y por si acaso sus hijos habían pecado. Entonces es una persona que estaba delante de Dios pidiendo constantemente a Dios por sus hijos. Nuestro papel como padres debe ser así, no solo pensar en nuestra salvación, no solamente en nosotros, sino en los hijos que Dios nos puso en las manos. David encomendó a Dios a su hijo Salomón y le delegó sus proyectos. Ustedes saben que David tenía el deseo de construir el templo a Dios. Sin embargo, Dios le pidió que no porque sus manos estaban muy manchadas de sangre. Pero David se lo encomendó a su hijo Salomón. Si él no le tenía confianza a su hijo, si él no tenía la seguridad de que su hijo iba a ser un hombre de bien, que iba a hacer las cosas de manera correcta, ¿ustedes creen que él le iba a delegar a su hijo? No lo iba a hacer. Entonces significa que él también hizo un trabajo con Salomón hasta el punto que él consideró delegarle a él. Incluso él tenía otros hijos, pero fue directamente en Salomón en quien él colocó esa responsabilidad. Aquí hay un caso diferente. Mardoqueo. Él era primo de Esther. Y él asumió el rol de padre con esa jovencita. Sus padres habían fallecido y él fue quien se quedó con ellos. Entonces, esto es como algo para reflexión para algunos de nosotros tal vez. Que hoy estemos criando unos hijos que nosotros no engendramos. Entonces como yo no lo engendré, no es mi responsabilidad, no es mi compromiso. Sin embargo, Mardoqueo era apenas primo de Esther. Y él tomó la responsabilidad de educarla, de darle sustento, de darle un hogar y sobre todo de enseñarle las cosas de Dios. Y por eso Esther llegó a ser quien llegó a ser. Y por último, el último padre que quería mencionarles es Josué. Él entendió totalmente su rol, su papel y su responsabilidad como padre y dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Él estaba consciente de que no era responsabilidad de nadie más y que no era suficiente con él conocer y saber de Dios, sino que también su esposa, sus hijos, sus criados y todo lo que le rodeaban como su parte de su casa tenían que conocer a Dios y tenían que servir a Dios. Y eso se generó en un momento dado que era cuando el pueblo estaba ya repartiendo las tierras, en donde ya cada quien iba a ir a su lugar, donde ya esa unión, ese grupo que era dirigido primero por Moisés y después por él, ya no iba a estar junto. Entonces en su discurso antes él decía: y miren, yo no sé ustedes, pero yo tomé la decisión ya, y en mi casa y yo vamos a servir a Dios. Y esa debe ser la decisión de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que le tenía. Y hay otro video más ahí que me gustaría mostrarles. Y es directo para los padres, para que hagamos una reflexión. Eso seguro lo han visto, es de una película. Pero es muy importante. Dios le bendiga, Dios le guarde. El video va a colocarse ahí ahora. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año
Mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo, Dylan. Desde que se fue le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de